Hola chiquillos, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar de los logaritmos, que son una forma distinta en realidad de escribir tanto las potencias como las raíces. Así que es importante que recuerden justamente esos dos conceptos. Recordar todas las propiedades de las potencias y por ende recordar todo lo de raíces, ¿ya? Porque vamos a aplicar todo eso acá. Insisto, es una forma distinta nada más de escribir potencia. Es más, uno dice que las potencias, las raíces y los logaritmos son el mismo tipo de números, escritos de distintas maneras. Así que en realidad, si uno logra aprender bien el tema de las potencias y se maneja bien con todas las propiedades, los otros dos conceptos salen sin mayor problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero cómo está compuesto un logaritmo. Y el logaritmo está compuesto de, bueno, se escribe de la siguiente manera: log, hay un número grande que es b en este caso, ese número se llama argumento, un número pequeñito que va a ser la base de este logaritmo y por supuesto que tiene un resultado. Entonces se lee el logaritmo de b en base a da como resultado c, un número cualquiera. Ahora, lo más importante acá es poder hacer el traspaso del logaritmo para escribirlo como una potencia. ¿Y cómo lo traspaso? Mentalícense esta idea: la base la elevo al resultado y nos tiene que dar el argumento. De nuevo, la base la elevo al resultado y nos tiene que dar el argumento. O sea, a elevado a c nos tiene que dar b. De esa manera podemos calcular todos los logaritmos que nos aparezcan, ¿ya? Ahora, indicaciones importantes: tanto la base como el argumento siempre van a ser números positivos, ¿ya? En nuestros logaritmos jamás vamos a trabajar el resultado, el único que podría ser positivo, mientras que la base y el argumento siempre serán números positivos. Incluso, en cuanto a la base, aparte de ser positiva siempre, tiene que ser también distinta de 1. Jamás puede tomar el valor de 1, puede tomar cualquier otro valor mientras sea positivo, ¿ya? Ejemplo: calculemos el logaritmo de 9 en base 3. ¿Cuánto nos dará eso como resultado? Entonces vamos a ocupar esta transformación de logaritmo, transformar de logaritmo a potencia, para poder ver cuánto nos da. Entonces vamos a hacer el cambio. ¿Qué decía la transformación ahí de logaritmo a potencia? Decía que en la base, como el resultado del que no conocemos, vamos a ponerlo así: x, la base elevada al resultado nos tiene que dar el argumento. 3 elevado a cuánto nos da 9. Bueno, y es cuestión de calcular una potencia nada más. 3 elevado a cuánto nos da 9. Ahora, también pueden observar el video de las ecuaciones exponenciales, donde el x está justamente en el exponente, y ver de qué manera se calcula esto. Si no, lo podemos hacer de manera intuitiva. 3 elevado a cuánto nos da 9. Bueno, 3 elevado a 1 nos da 3 y 3 elevado a 2 nos da 9. Quiere decir que este x vale 2. Porque 3 elevado a 2 es 9. Entonces el x vale 2. Por lo tanto, este logaritmo tiene un valor 2. ¿Ya? Otro caso, donde tenemos el borrador, acá. Segundo ejemplo. Por ejemplo, el caso de 16. Logaritmo de 16 en base 2. ¿Cuánto nos da entonces el logaritmo? 2 elevado a cuánto nos da 16. Bueno, podemos ir probando. 2 elevado a 1 nos da 2, 2 elevado a 2 nos da 4, 2 elevado a 3 nos da 8, 2 elevado a 4 nos da 16. Entonces este logaritmo vale 4. ¿Ya? Notar lo siguiente, cuidado. Aquí en este caso estamos viendo el cálculo del resultado del logaritmo, aplicando la transformación. Sin embargo, nos pueden preguntar por cualquiera de los otros dos números. O sea, aquí estamos calculando el resultado. Pero puede ser en algunos casos que nos den el resultado y el que no conozcamos, por ejemplo, sea el argumento. Sin embargo, se puede calcular de la misma manera, con la misma transformación. Entonces uno dice aquí, la base elevada al resultado nos tiene que dar el argumento. Entonces en esta parte es súper sencillo.
porque ya queda un valor que lo podemos calcular. Hacemos la transformación y dice 2 elevado a 3 nos tiene que dar el x. Entonces, ¿cuánto vale 2 elevado a 3? Bueno, y es cuestión de calcular. 2 por 2 por 2 y eso nos da 8. Significa que el argumento entonces vale 8. ¿Ok? Perfecto. Pensemos en otro caso. Ahí, cambiémosle y pongámosle 4. Ya. Entonces 3 elevado a 4, ¿cuánto nos da? Haciendo los cálculos, 3 por 3 por 3. 3 por 3 son 9, 3 por 3 son 9, 9 por 9 es 81. Entonces aquí el x vale 81. ¿Ya? Y tenemos entonces el cálculo cuando el que no conocemos es el argumento. Y por último, nos pueden preguntar también por el valor de la base. O sea, no conocemos la base. Y, por ejemplo, 16 el argumento y el valor del logaritmo es 2. ¿Qué número elevado a 2 nos da 16? Entonces uno escribe también la misma transformación y dice 16. Ahora, cuidado. Si también conocen ya algo de las ecuaciones de segundo grado, se tienen que dar cuenta de que uno no la puede calcular aquí. No puede pensar en dos valores, pese a que, claro, rigurosamente hablando, hay dos valores que al cuadrado me dan 16, que es menos 4 y 4 positivo. Pero ¿por qué no funciona el menos 4? Porque dijimos que la base jamás va a ser un valor negativo. Entonces desecho el menos 4. Y uno dice, bueno, ¿qué número al cuadrado entonces da 16? ¿Qué es 4? ¿Ya? Ahora también podemos aplicar el concepto de la raíz. Como está al cuadrado, aplicamos la raíz cuadrada para eliminar ese 2 y decimos la raíz cuadrada de 16. Eso da 4 positivo. ¿Ok? Entonces nos van a preguntar por cualquiera de los tres. Y en cualquiera de los tres casos hacemos la misma transformación. ¿Ya? Veamos entonces ahora el tema de las propiedades del logaritmo. Bueno, pero antes de mencionar las propiedades, también es importante notar que hay un número, una base, que no se va a anotar. Fíjense, si ustedes recuerdan el tema de las potencias, había un exponente que no se anotaba, que es el exponente 1. O sea, si yo escribo un número cualquiera, ese número está elevado a 1 inmediatamente. Por ejemplo, si yo escribo 3, el exponente de ese 3 es un 1, pero ese 1 no se anota, se entiende que está ahí. En el caso de las raíces también, hay una raíz, la raíz de 5, que tiene un índice que no se anota, pero sabemos que hay un valor aquí. En este caso el índice es 2, y como es la raíz más pequeña que uno puede calcular, simplemente no lo anota porque sabe que de ahí va a partir. Similar entonces la situación, el tema de los logaritmos. Cuando no tengamos anotada ninguna base de un logaritmo, tengamos logaritmo de 3 y no haya ninguna base aparentemente, es porque la base es 10. ¿Ya? Ese va a ser el número que anotemos, que no anotemos. Base 10, entonces no se anota. Son los logaritmos más comunes de calcular, los que uno más trabaja, los que tienen mayor aplicación concreta, los logaritmos de base 10. Entonces, si no hay nada, es porque hay un 10 ahí metido, para que podamos hacer la transformación a potencia y calcular esto. Ok, vamos a ver entonces ahora las propiedades. Las propiedades dicen lo siguiente. Vamos a ir revisando cada una de las propiedades con algún ejemplo para que quizás nos quede más claro. Propiedades. Número 1. Si tenemos que tanto la base como el argumento son el mismo número, ejemplo, logaritmo de 2 en base 2, entonces el valor de ese logaritmo es 1 inmediatamente. ¿Ya? Si la base y el argumento son el mismo número, entonces el valor de ese logaritmo es 1. ¿Por qué? Bueno, porque si hacemos la transformación, 2 elevado a ¿cuánto? Nos tiene que dar 2. La única forma de que ese 2 yo lo eleve a algo y se mantenga el 2 es elevándolo a 1. ¿Ya? Entonces 2 elevado a 1 sigue siendo 2. Por lo tanto, la propiedad dice que si la base y el argumento son exactamente el mismo número, entonces el logaritmo vale 1. Perfecto.
Eso es lo que nos dice la propiedad, nada más. Propiedad número 2. Si tenemos la misma situación, pero el argumento está elevado a algo distinto de 1, a un cierto n, un exponente distinto, y de nuevo pasa que la base y el argumento son el mismo valor, pero ahora fíjense que el argumento está elevado a n, ya no está elevado a 1 como acá. Recuérdense que el 1 no lo anotábamos, pero sabemos que está ahí metido. En cambio ahora va a estar elevado a un número distinto de 1. Cuando pase eso, entonces el valor de este logaritmo es justamente ese n. Nada más. Ejemplo. Logaritmo de 2. Logaritmo, por ejemplo, de 8 en realidad, en base 2. Podemos pensar en el cálculo. 2 elevado a ¿cuánto nos da 8? Bueno, nos va a dar 3. Pero también podríamos escribir el 8 como una potencia de 2. ¿Ya? 2 elevado a 3 nos da 8. Y fíjense acá, por favor. Como la base y el argumento son el mismo número, pero ahora el argumento está elevado a un número n, que en este caso es 3, bueno, entonces el valor de ese logaritmo es n, que es 3. Y nos da el mismo resultado. ¿Ya? Nos da exactamente el mismo resultado. Así que son cosas equivalentes. Si el argumento está elevado a 1, es 1. Si el argumento está elevado a n, es n, siempre y cuando la base y el argumento sean el mismo número. Si no, no se puede hacer. ¿Ya? Ahí tenemos una segunda propiedad entonces. Tercera propiedad. Si tenemos un logaritmo con cualquier tipo de base, la que sea, cualquier número positivo, distinto de 1, pero el argumento vale 1, o sea, basta con que uno mire el logaritmo, y si el argumento vale 1, nada más, entonces este logaritmo inmediatamente vale 0. ¿Ya? ¿Por qué? Haga la transformación a potencia. Cualquier número elevado a 0, por las propiedades de las potencias, nos da 1. Listo. Entonces en esta propiedad basta con que nos fijemos en el argumento. Si el argumento es 1, no importa qué tan grande o qué tan pequeña sea la base, porque el resultado de ese logaritmo inmediatamente va a dar 0. Seamos un poco exagerados. El logaritmo, por ejemplo, de 1000, donde el argumento es 1, 1000 elevado a ¿cuánto nos va a dar 1? Bueno, a 0. Cualquier número elevado a 0 nos da 1. Pongamos un caso muy chiquitito. Lo mismo, logaritmo de 1 en base 0,00001, un valor muy pequeño. Eso también nos va a dar 0. Si el argumento es 1, entonces el logaritmo vale 0 inmediatamente. ¿Ya? Y ahí ya tenemos tres propiedades. Cuarta propiedad es la siguiente. Si tenemos, bueno, en general, una base y un argumento distintos, y ese argumento está elevado a un cierto n, lo que podemos hacer es lo siguiente. La propiedad nos dice que ese n va a pasar a multiplicar adelante este logaritmo. O sea, saco ese n de ahí, saco del exponente y lo paso acá, adelante el logaritmo. Ya, lo saco y lo coloco allá adelante y va a multiplicar el resultado de este logaritmo, si es que lo pudiésemos calcular. Ejemplo. Vamos a ocupar el mismo caso que teníamos delante. O uno parecido en realidad. Por ejemplo, logaritmo de 4 elevado a 3 en base 2. La propiedad nos dice, saque este 3 y páselo allá adelante. Queda 3 por logaritmo y mantengo la base y mantengo el argumento. ¿Ya? Pero sacamos el 3 nomás. Ahora, intentemos calcular este logaritmo. Logaritmo de 4 en base 2. 2 elevado a ¿cuánto nos da 4? Bueno, este vale 2. Pero como está multiplicado por 3, el resultado finalmente es 6. Repito, el exponente lo sacamos adelante a multiplicar y queda 3 por logaritmo de 2 en base 4. Calculamos el logaritmo. 2 elevado a 2 nos da 4. Y eso se multiplica por este número que está adelante, por 3. Y tenemos el valor final. ¿Ya? Así que pasamos este exponente adelante. Vamos a ver la propiedad número 5 entonces. Propiedad número 5 dice lo siguiente. Si tenemos un logaritmo
con cualquier base. Y en el argumento hay una multiplicación, b por c, el número ahí que está multiplicando, o un número muy grande que se puede descomponer. Esto va a ser equivalente a separar este logaritmo en dos. Logaritmo de b, manteniendo la base a, más el logaritmo de c en la misma base. ¿Ya? Entonces cuidado acá, esta propiedad es quizás una de las complicadas. Ejemplo, logaritmo de 2, logaritmo de 50 en base 2. El 50 lo podríamos escribir, por ejemplo, como 2 por 25. Podemos hacer estas combinaciones. Como lo escribí como una multiplicación aquí, el argumento solamente, 2 por 25, puedo separar el logaritmo de 2, ese 2 grande, manteniendo la base, más logaritmo de 25, también mantiene la base 2. Y aquí de estos dos que quedan en suma, podríamos ver si podemos calcular alguno. Caso concreto, podríamos calcular el primero, logaritmo de 2 en base 2, eso vale 1. Y esto no se puede calcular, no es exacto, así que lo dejamos escrito nomás. Entonces esto quedaría como 1 más logaritmo de 25 en base 2. Ahora, también es probable que ustedes la propiedad la apliquen en sentido contrario. Es decir, que tengan una suma de logaritmos que tienen la misma base. Si esos logaritmos tienen la misma base, podemos escribir un solo logaritmo, manteniendo la base y multiplicando sus argumentos entre sí. Ya, sean 2, sean 3, sean los que sean. Por ejemplo, vamos a escribir ahí la propiedad de b más logaritmo de a, c. Por ejemplo, tener logaritmo de 3 más logaritmo de 2 más logaritmo de 5. ¿Ya? Pensemos aquí en este caso concreto. ¿Tienen la misma base? Sí. ¿Cuánto es la base? 10 en cada uno. Como no hay ninguna anotada, es 10. Ahora, si los tres tienen la misma base, podemos escribir solo un logaritmo. ¿Y cómo los juntamos los tres? Bueno, dejamos escrito el logaritmo, mantenemos la base, que es 10, así que no la vamos a anotar, y multiplicamos estos tres números, 3, 2 y 5. 3 por 2 nos da 6, 6 por 5 nos da 30. Y podemos dejarlo escrito como un solo logaritmo. ¿Ya? Esa es la idea de la multiplicación en el argumento, solo en el argumento. ¿Ya? Y por último, si hay una para la división, lo lógico es que haya también una para la división. Y la misma idea. Tenemos solamente en el argumento una división, y lo vamos a escribir así como fracciones siempre. Entonces podemos separar también en dos logaritmos, manteniendo la base. Logaritmo del numerador. Vamos a cambiar las letras aquí para no confundirnos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. Ejemplo, logaritmo de 3 de 9 cuartos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos logaritmo de 9 en base 3 menos logaritmo de 4 también en base 3. Y la misma idea, si tenemos una resta, entonces con logaritmos de la misma base, los juntamos en uno solo, manteniendo la base y escribiendo una división entre el primero dividido el segundo. ¿Ya? Y aquí podemos calcular el que se pueda, en este caso este de acá. 3 elevado a cuánto nos da 9, y eso va a ser 2. Ese no nos va a dar exacto, así que simplemente lo mantenemos. ¿Ya? Ahí estamos viendo entonces cómo calcular esas opciones. Incluso podríamos tener mezcladas la suma y la resta. Ejemplo, y queremos escribir un solo logaritmo. Logaritmo de 3 más logaritmo de 5 menos logaritmo de 4. Como estos dos se están sumando, bueno, dejamos escrito uno solo, tienen la misma base. Ojo que para juntarlos obviamente deben tener la misma base. Tienen la misma base, la anoto la base, o la dejo no anotada, que es 10. Multiplico esos dos, 3 por 5, 15. Ahora me queda una resta. Como estos dos logaritmos también tienen la misma base, que es 10, escribimos nuevamente un solo logaritmo, mantenemos la base y dividimos 15 dividido 4. ¿Ya? Y dejamos escritos esos tres logaritmos, suma y resta, en uno solo. ¿Ya? En uno solo. Esa es entonces la propiedad de la resta o de la división.
última propiedad, con esto vamos a terminar. Es una propiedad bien interesante, bien llamativa y demasiado útil, que se llama la propiedad del cambio de base. Y esta propiedad se va a ocupar cuando tengamos un solo logaritmo con una base A, un argumento B. Este logaritmo único lo vamos a separar en dos. Va a ser el logaritmo primero del argumento dividido el logaritmo de la base. Pero fíjense acá entonces la parte importante. Este logaritmo que lo separamos en dos, le vamos a poner una misma base a ambos. Vamos a ponerle una base común para los dos. Ahora, ¿quién elige esa base? Uno mismo. ¿Cuál base puede colocar? La que usted quiera. Pero la idea es que sea obviamente la misma para los dos. Y la otra idea es que sea una base que funcione para poder calcular estos dos logaritmos. La idea es que acá, por ejemplo, vamos a tener esta situación. Un logaritmo como ese tipo, logaritmo de 27 en base 9. Y no lo podemos calcular así de manera directa, porque no nos va a dar un valor exacto. Entonces, podemos separar esto en dos logaritmos. Logaritmo de 27 versus logaritmo de 9. Ahora, de esos dos, vamos a buscar qué base nos sirve. Y para eso es fundamental, vuelvo a repetir, saber el tema de las potencias, saber el tema de las raíces. Sobre todo potencias, porque miro el 27 y miro el 9 y pensamos un rato y resulta que esos dos números son potencias de un mismo valor, que ese valor sería el 3. Es el que nos conviene anotar. Vamos a ocupar acá este otro plumón. Nos conviene usar el 3.